¿Alguna vez te has sentido atrapado en una tormenta que parece no tener salida? ¿Has intentado huir de algo que sabías que debías enfrentar? ¿Qué pasaría si te dijera que, en medio de tu huida, hay un propósito divino que no puedes ver? Hoy exploraremos una de las historias más fascinantes y malentendidas de la Biblia, la historia de Jonás y el gran pez. Esta no es solo una historia sobre un hombre y un pez gigante. Es un relato profundamente espiritual que nos habla de obediencia, redención y el amor incondicional de Dios. ¿Estás listo para sumergirte en las aguas profundas de esta narrativa bíblica? Si este tema resuena contigo, no olvides suscribirte al canal para más contenido que ilumina tu camino espiritual. La historia de Jonás comienza con un llamado divino. Dios le ordena a Jonás ir a Nínive, una ciudad conocida por su maldad y crueldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, decide huir. Se embarca en un barco con destino a Tarsis, en dirección completamente opuesta a donde Dios le había enviado. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos intentado huir de lo que sabemos que es correcto? Jonás representa esa parte de nosotros que prefiere la comodidad sobre el propósito, el miedo sobre la fe. Pero Dios no permitió que Jonás escapara tan fácilmente. Una violenta tormenta sacudió el barco, poniendo en peligro la vida de todos a bordo. Los marineros, desesperados, echaron suertes para descubrir quién era el responsable de tal calamidad. La suerte cayó sobre Jonás. Jonás, reconociendo su culpa, les dijo que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Y así lo hicieron. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Dios envió un gran pez para que se tragara a Jonás. No para castigarlo, sino para salvarlo. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, un lugar oscuro y aislado, pero también un lugar de transformación. En ese lugar de desesperación, Jonás finalmente se volvió a Dios. Su oración, registrada en el capítulo 2 del libro de Jonás, es un poderoso recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente. Después de 3 días, el pez vomitó a Jonás en tierra firme, y esta vez Jonás obedeció. Fue a Nínive y predicó el mensaje de arrepentimiento que Dios le había encomendado. Pero la historia no termina aquí. Aunque los ninivitas se arrepintieron y Dios les perdonó, Jonás se enojó. No podía entender por qué Dios mostraría misericordia a una ciudad tan malvada. Dios usó una enredadera que creció y luego se secó para enseñarle a Jonás una lección importante. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás 4:11. Esta historia no es solo sobre Jonás, es sobre nosotros. Es sobre cómo a menudo huimos de nuestro llamado, cómo nos resistimos a la misericordia de Dios para con los demás y cómo, en medio de nuestras tormentas, Dios siempre tiene un plan para redimirnos. Para entender plenamente la historia de Jonás, es importante considerar su contexto histórico. Nínive era la capital del imperio asirio, un pueblo conocido por su brutalidad y opresión. Los asirios eran enemigos acérrimos de Israel, y Jonás, como profeta hebreo, probablemente sentía un profundo resentimiento hacia ellos. Dios le pidió a Jonás que llevara un mensaje de arrepentimiento a sus enemigos. Imagina la dificultad de esa tarea. No es de extrañar que Jonás intentara huir, pero Dios no llama a lo fácil, llama a lo que es correcto, incluso cuando eso significa enfrentar nuestros miedos y prejuicios. Cuando Jonás huyó a Tarsis, no solo estaba desobedeciendo a Dios, estaba rechazando el llamado a ser un instrumento de su gracia. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo?
¿Cuántas veces hemos dejado que el miedo, el orgullo o el resentimiento nos impidan cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros? La tormenta que enfrentó Jonás no fue solo un castigo, fue una oportunidad para que reflexionara sobre sus acciones. A veces, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para que nos demos cuenta de que no podemos escapar de su voluntad. Cuando Jonás fue arrojado al mar, pudo haber pensado que era el fin, pero Dios tenía otros planes. El gran pez no era un monstruo, era un instrumento de salvación. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, un período que muchos interpretan como un símbolo de muerte y resurrección. En ese lugar de oscuridad, Jonás finalmente se volvió a Dios. Su oración es un testimonio de fe y arrepentimiento. Reconoció que solo Dios podía salvarlo y que su misericordia es más grande que cualquier tormenta. Cuando Jonás fue liberado, obedeció a Dios y fue a Nínive. Su mensaje fue simple pero poderoso. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Sorprendentemente, los ninivitas se arrepintieron. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos se volvieron a Dios. Este arrepentimiento colectivo es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para volver a Él. Pero Jonás no estaba contento. Se enojó con Dios por perdonar a los ninivitas. Este es un momento crucial en la historia, porque revela una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. A menudo queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, pero no con los demás. Dios usó una enredadera para enseñarle a Jonás una lección importante. La enredadera le dio sombra y consuelo, pero cuando se secó, Jonás se enojó. Dios le preguntó: ¿tanto te enojas por una planta que no hiciste crecer? Jonás 4:10. Esta pregunta nos confronta a todos. ¿Nos preocupamos más por nuestra comodidad que por el bienestar de los demás? ¿Estamos dispuestos a aceptar que la misericordia de Dios es para todos, no solo para nosotros? La historia de Jonás y el gran pez es mucho más que un relato bíblico. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a obedecer, incluso cuando no entendemos su plan? ¿Estamos listos para aceptar que su misericordia es más grande que nuestro juicio? Si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Juntos, sigamos explorando las profundidades de la palabra de Dios.